Entonces, cuando hablamos del principio de Bernoulli, nosotros debemos tener varias cosas claras antes de establecerlo, ¿sí? Primero es que se aplica únicamente para fluidos incompresibles, ¿sí? Quiere decir que la densidad son constantes. Recordemos que estos fluidos incompresibles son los fluidos que nosotros conocemos como líquidos, ¿sí? Listo. Entonces, primero eso, ¿no? Saber que el fluido, que la ecuación de Bernoulli, bueno, el principio de Bernoulli considera únicamente fluidos incompresibles, es decir, líquidos, ¿sí? Segundo, es importante aquí saber que nosotros normalmente lo que hacemos es considerar que los fluidos son irrotacionales, quiere decir que la viscosidad tiende a cero. ¿Por qué? Porque en el principio de Bernoulli nosotros no estamos considerando pérdidas de energía, ¿listo? Entonces, la viscosidad, siempre cuando vamos a considerar pérdidas y eso, pues sí tenemos que considerar la viscosidad del fluido. ¿Por qué? Porque por lo menos yo tengo mi tubería, ¿cierto? Aquí mi tubería. Y pues primero hay que saber que esta tubería no es así lisa completamente, ¿no? A un nivel microscópico ella tiene cierta rugosidad. Y además, pues, si por dentro de ella va cierto fluido aquí, y ese fluido tiene cierta viscosidad, ¿qué va a pasar? Pues él va a tratar de adherirse aquí a las paredes, ¿no? Entre más viscoso sea el fluido, pues más se adhiere a las paredes, ¿listo? Entonces, el hecho de que el fluido se esté adhiriendo allá a las paredes, pues va a producir que el fluido vaya perdiendo velocidad, que al final esto se traduce como en pérdidas de presión, que todas las pérdidas de presión se traducen como pérdidas de energía. Entonces, por eso les digo aquí que en Bernoulli no consideramos pérdidas, es un sistema muy ideal. Entonces, por lo tanto, tampoco consideramos la viscosidad del fluido, ¿listo? Y pues siempre vamos a considerar una línea de corriente, que es pues la línea en la que se está desplazando el fluido, y una longitud elemental, que es el elemento de fluido que vamos a estudiar, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice el principio de Bernoulli? Bueno, en él voy a relacionar dos puntos de un fluido cuando hay un cambio, ya sea en la elevación, en la presión, o en la velocidad, o pueden ser incluso dos de ellos a la vez, ¿no? Pero siempre pues debe considerarse que la energía en ambos puntos es constante. Entonces, por lo menos, un caso en el que puede haber cambios de elevación, de presión y de velocidad sería este caso. Entonces, fíjense que tengo mi tubería que venía aquí de una contracción, luego aquí hay una expansión, ¿sí? Lo que causó que esta área 2 sea mayor a esta área 1, y también tengo una altura que está variando, ¿no? Entonces, por lo menos, yo puedo decir que este punto 1 está al nivel de la Tierra, pero que el punto 2, fíjense que ya está ahí a cierta elevación, ¿no? Esto podría ser mi Z2. Y esta pues puede ser mi Z1, que es igual a 0. Fíjense que entonces ahí hubo un cambio de elevación. ¿Qué pasa aquí también? Este elemento de fluido que yo estoy estudiando, fíjense que pues aquí estos elementos se seleccionan arbitrariamente, ¿no? Entonces fíjense que ese elemento que seleccionaron ahí, pues es bastante robusto, ¿no? Entonces tiene aquí, visto desde una vista lateral, yo puedo ver un rectángulo, ¿no? Bastante grande. Entonces fíjense que cuando ya él pasa a esta sección de mayor área, pues ¿qué pasó? Se disminuyó, ¿no? Él se reduce. Entonces, ¿qué va a producir eso? Primero, que la presión varíe. Entonces, fíjense que la presión viene dada aquí por la fuerza que se está aplicando sobre esta área transversal, ¿no? Entonces, esta área es menor que esta área, ¿cierto? Entonces, la presión es igual a fuerza sobre área.
Ahora, ¿cuál presión será mayor o cuál presión será menor? Entonces, fíjense que al área 1 ser menor que el área 2, va a resultar ¿en qué? En que la presión 1 sea mayor que la presión 2, ¿no? Porque aquí hay menos área para ejercer esta fuerza que aquí. Entonces aquí la presión se reduce. Además, debido a continuidad, al principio de continuidad, nosotros sabemos, bueno, que el caudal en 1 va a ser igual al caudal en 2, ¿no? Quiere decir que yo aquí tengo un área 1 por una velocidad 1, igual a un área 2 por una velocidad 2. Entonces, por lo menos vamos a ver qué pasa aquí con las velocidades. Ya sabemos que el área 1 es menor que el área 2. ¿Sí? O sea que esta velocidad 1 debería ser mayor que la velocidad 2, ¿no? Entonces aquí va a ir más despacio. Y por eso era que les decía que normalmente en las zonas más reducidas, como en este caso, se tienen velocidades más grandes, ¿no? Debido a que se debe cumplir aquí la ecuación de continuidad, ¿no? Entonces fíjense que yo estoy evaluando, hay dos puntos en los que hubo cambios en alturas, en presiones y en velocidades, ¿sí? Entonces aquí tengo la ecuación expresada en términos de sus energías, ¿no? La energía potencial, la energía de trabajo de flujo, la energía potencial, la energía cinética para ambos puntos. ¿Listo? Fíjense que todos los términos tienen en común este W, ¿no? Que W lo llamamos nosotros al peso del fluido. Entonces, ¿qué pasa? Este W, pues yo simplemente lo puedo cancelar de ambas ecuaciones y me va a dar como resultado esta ecuación de aquí, que es la ecuación de Bernoulli. ¿Listo? Esa es nuestra ecuación de Bernoulli. Entonces, fíjense que aquí tenemos, ya aquí no aparece el término del peso, entonces vamos a tener un término referente a la presión, uno a la altura y uno a la velocidad. ¿Listo? Fíjense que qué pasó ahí con esos términos. Todos estos términos tenían características de energía, ¿no? Todos estos eran de energía, o sea, tenían por lo menos, si estamos en el sistema inglés, todos iban, perdón, en internacional, iban suponiendo en newton por metro, ¿no? ¿Qué pasó cuando yo cancelé los pesos? Quiere decir que dividí aquí entre newton. Entonces, fíjense que cada término tiene unidad de energía que corresponde a cada unidad de peso del fluido, ¿sí? Eso es lo que me quiere decir newton por metro sobre newton. ¿Listo? Unidad de energía por unidad de peso del fluido. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Pues en algunas ocasiones ustedes lo van a ver expresado así, y esto al final, ¿qué me quiere decir? Que yo puedo cancelar estos newtons acá y me va a dar en metro, ¿no? Lo que pasa es que, pues, en términos generales se expresa más de esta manera. Y fíjense que, ¿qué pasa cuando yo digo que todo está en unidades de metros? Pues yo puedo expresar cada término de la ecuación de Bernoulli como una longitud. ¿Listo? Entonces ahí es cuando nosotros empezamos a decir que esas longitudes las vamos a llamar cargas o cabezas. Seguramente ustedes han escuchado ese término, por lo menos cuando se refieren a bombas o a elementos así, siempre se dice, no, que la cabeza de la bomba es de tanto, o la carga de la turbina es de tanto, ¿listo? Entonces se refiere a que tenemos esos términos en unidades de longitud. Entonces fíjense que, ¿qué pasa cuando nosotros expresamos esos términos en unidades de longitud? Yo tengo aquí mi sistema. Y ese sistema va a tener una energía total, ¿cierto? Esta es mi energía total. Entonces, fíjense que medida desde aquí, desde el cero, él tiene aquí una energía total. O como la llaman aquí, cabeza total, ¿sí?
Entonces esa energía está compuesta por una parte de la carga de velocidad o la cabeza de velocidad, una parte de la carga o cabeza de presión y otra parte debida a la carga o cabeza de elevación. Cada uno de los puntos tiene una carga que le corresponde, ¿no? ¿Qué pasa aquí cuando yo elevé esta parte de la tubería? Fíjense que aquí en el punto 2, obviamente, la carga de elevación 2 es mayor que la carga de elevación 1. ¿Sí? Entonces, fíjense que, no sé, si aquí me dieron 10 metros de carga de elevación, aquí por lo menos serán unos 40. ¿No? Y fíjense que también hubo una variación en la carga de presión, aunque esta carga de presión aquí pues no varía mucho, ¿sí? Pero fíjense que hay una carga de velocidad que sí está variando bastante. ¿A qué se debe esa variación de la carga de velocidad? Fíjense que a diferencia de las anteriores, esta carga de velocidad viene aquí elevada al cuadrado. Entonces, cuando ella varíe, pues no varía proporcionalmente, ¿no? Sino que aquí, fíjense que cuando se reduce, de hecho, se reduce bastante en comparación con las demás. Entonces, este cuadrado va a afectar significativamente la distribución de las cargas. Pero sin importar cómo sea esa distribución, lo único que importa aquí es que las cargas deben llegar siempre a conservar la energía total, o bueno, aquí ya no hablamos de energía porque ya dividí ese término entre el peso, ¿no? Sino deben conservar la carga o la cabeza total. ¿Listo? Entonces, lo que hemos dicho desde el principio, no se puede perder nada. ¿Listo? Tengo mi sistema en equilibrio. Tanto el estado 1 como el estado 2, ambos tienen la misma carga. ¿Listo? De hecho, en algunos libros ustedes van a ver que les piden hacer como un diagrama. Entonces les piden representar esto así como en función de líneas. Aquí una del estado 1, aquí del estado 2, aquí del estado 3, para ver si se conserva o no se conserva la carga, ¿sí? O cómo varía cada una de ellas. Entonces, a veces hay ejercicios que pueden estar representados así en funciones de la longitud. ¿Listo? Entonces, restricciones con respecto a este principio de Bernoulli. Primero, las presiones deben ir siempre en el mismo sistema. Aquí como tal, se refieren en escala absoluta o manométrica, ¿no? Absoluta o manométrica. Normalmente se leen en manométricas, por lo que cuando consideramos ductos, pues está aislado del sistema, de la atmósfera, ¿no? Entonces es más fácil tomarlo como manométrica. Pero yo también, adicional a esto, siempre les digo, recuerden que tampoco mezclar sistema inglés con sistema internacional, ¿no? Sistema británico, bueno, de aquí. ¿Listo? Entonces tampoco mezclar estos dos, ni mezclar estos dos, ¿no? Otra consideración, esta ya la habíamos dicho, que se estudia solamente en fluidos incompresibles, ¿no? Es decir, en líquidos. Y esta también habíamos hablado que aquí pues no se tiene en consideraciones que se agregue o se extraiga energía, ¿no? Sino que todo está en completo equilibrio y por eso también decimos que no hay pérdidas debido a la fricción, porque la fricción pues al final va a restarme energía del sistema, ¿no? En términos de aplicación, pues ya les había dicho que hay distintas formas, ¿no? Una es el sistema Venturi y otra es el sistema Torricelli. Entonces, normalmente yo aquí siempre les dejo estos dos para que ustedes lean un poquito sobre ellos y vean cómo es que estos cómo es que se aplica la ecuación de Bernoulli en estos casos, ¿sí? Entonces les queda ahí para su análisis. El sistema Venturi, pues normalmente es el que les decía que tenemos una tubería y normalmente cuenta aquí con un manómetro, ¿no?
Ese manómetro me permite a mí ahí leer la diferencia de presiones, y pues el Venturi se usa para medir la velocidad de flujo en un sistema de flujo de fluidos, ¿no? Y este Torricelli es más que todo tiene aplicaciones cuando decíamos que teníamos un tanque y que hay un sifón, a veces incluso les ponen aquí como un chorro, ¿sí? Entonces, pues normalmente con el teorema de Torricelli lo que nos dice es que la velocidad del flujo del sifón va a depender de la diferencia de elevaciones aquí entre la superficie libre y la salida del sifón. Normalmente lo que se hace, por lo menos cuando aparece un chorro así que surge hacia arriba, bueno, primero considerar que no hay pérdida de energía, ¿no? Y segundo, se considera también que el chorro va a alcanzar la misma altura que tiene aquí el tanque en su, bueno, que tiene el tanque en su interior, ¿no? Entonces, en realidad el chorro debería llegar hasta aquí. ¿Listo? Bueno, pero a ustedes les queda ahí de tarea leer sobre el sistema Venturi y el sistema Torricelli. ¿Listo? No son casos distintos a Bernoulli, ¿no? Simplemente que son otras configuraciones. Se aplica el mismo concepto, solamente que tengo pues un sistema armado de forma distinta, ¿no? Entonces, bueno, ahí les queda a ustedes de lectura eso. Ahora, nosotros aquí vamos a empezar a estudiar bastantes temas sobre las tuberías. Vamos a ver incluso aplicaciones bueno, en sistemas de tuberías que se acercan bastante a lo que tenemos en la realidad, ¿no? Entonces, normalmente lo que vamos a estudiar más son tuberías de acero, de cobre, casi no. ¿Listo?